bienvenida a la conferencia inaugural del segundo ciclo 2021 denominado La gestión documental orientada a datos, a cargo de nuestro conferencista y amigo Jordi Serra Serra. Queremos dar un saludo cordial a los estudiantes, docentes, los colegas, amigos, tanto a nivel nacional como internacional, que nos acompaña por este medio y por redes sociales. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje de la coordinadora de la sección de archivística, la máster María Teresa Bermúdez Muñoz. Damos un momentito. Gracias a todos los que se están conectando, que nos acompañan este día. Al ser una conferencia no vamos a tener un espacio de preguntas, sin embargo, si tienen algunas preguntas pueden hacerla por medio de Facebook de lo que es la carrera de archivística, y ahí posteriormente vamos a contestar las preguntas. Gracias a los que están ingresando y le doy el espacio a María Teresa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días para las personas que nos honran con su presencia desde este lado del charco, y buenas tardes para las que están al otro lado. Para la sección de archivística y la Escuela de Historia es un honor contar con su presencia este día, en que estamos celebrando 8 décadas desde que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia firmó la Ley de la República número 362, con la que se creó la Universidad de Costa Rica. Felicitaciones a todos los docentes, académicos, estudiantes, personal administrativo de nuestra benemérita universidad. Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento al señor Jordi Serra por acompañarnos este día para compartir sus conocimientos y experiencias en un tema como la gestión documental enfocada a datos. Hace 2 años, si alguien nos hubiera dicho que íbamos a trabajar de manera remota, seguro hubiéramos respondido que eso era imposible porque no estábamos preparados, ya que no habíamos sido capacitados para trabajar desde la virtualidad. Y además, no teníamos el recurso tecnológico para hacerlo. Sin embargo, después de 17 meses, seguimos en la virtualidad, y en el caso de la Universidad de Costa Rica, no se ha dejado de impartir las lecciones, ni tampoco se ha dejado de realizar las reuniones de trabajo, ni las sesiones de los órganos colegiados, ni todo el trabajo administrativo y estudiantil que esto conlleva. En el caso específico de la gestión de los documentos, los archivistas nos vimos obligados a resolver una serie de situaciones documentales para que las autoridades tuvieran información a la mano y pudieran dar respuesta a las demandas académicas, estudiantiles y administrativas. Pero también nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones no hemos podido dar una respuesta favorable a esas demandas porque hemos seguido con prácticas archivísticas de hace 20 años y en consecuencia corremos el riesgo de que nuestro quehacer profesional lo asuman otros profesionales que se han actualizado más rápidamente que nosotros como archivistas. Debido a estas razones, la sección de archivística ha realizado un gran esfuerzo para que desde nuestro proyecto de extensión docente denominado Formación Archivística Continua, los archivistas costarricenses y otros países, gracias ahora a la virtualidad, se puedan actualizar en la teoría y la práctica archivística y en la gestión de documentos. Muchas gracias a las profesoras Raquel Umaña y Gabriela Castillo, porque este esfuerzo que se hace desde la sección en gran parte se debe al excelente trabajo que ellas realizan. De nuevo, muy agradecida con Jordi por estar hoy aquí y
adelante con la conferencia. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Muchas gracias, María Teresa, y muchas gracias también a la Universidad de Costa Rica por nuevamente pues darme esta oportunidad de compartir con ustedes este inicio de semestre. Un segundo que comparto la presentación. Muy bien. Como comentaba, muchas gracias nuevamente a la Universidad de Costa Rica por esta oportunidad y por poder compartir también pues, este inicio de semestre. Esta conferencia que dictaré está basada en una ponencia que presenté antes de verano en el Congreso de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, el 8º Congreso de Archivos de Castilla y León, y que lleva por título La gestión documental orientada a datos. Muchas veces cuando oímos hablar de datos, desde el punto de vista de la archivística, se ve de alguna manera como una amenaza, ¿no? Es decir, los datos ponen en cuestión pues toda una tradición, o hay el riesgo de que pongan en cuestión toda una tradición de trabajo archivístico, unas metodologías archivísticas ya consolidadas, y sobre todo lo ponen en cuestión ¿por qué? Pues porque los datos en los últimos años han saltado al primer plano mediático, digamos, de la fama, ¿no? Es decir, se habla de datos en todos los ámbitos, ya no solo industriales o productivos, sino también en los ámbitos personales, pues los datos han pasado a ocupar, y el uso de los datos, el comercio con los datos, ha pasado a ocupar un lugar preeminente. Lo que me gustaría con esta conferencia es dejar de ver a los datos como una amenaza o como una potencial amenaza y verlos como una gran oportunidad para la archivística. Es decir, los datos realmente nos abren una serie de puertas, algunas ya las teníamos entreabiertas, pero probablemente esta preeminencia de los datos pues los pone, digamos, todavía en mejor posición para actuar sobre la información, y en otros casos son nuevas puertas que ahora, justo ahora, es el momento de aprovechar. Dividiré esta conferencia en 3 bloques. En el primer bloque hablaré de cuáles son las necesidades de los científicos de datos, de aquellos que hoy día están en esta primera plana del uso de los datos. En segundo lugar, cuáles son las fuentes de los datos, de dónde se obtienen los datos, dónde se genera el dato en las organizaciones. Y en tercer lugar, qué oportunidades ofrece para la archivística y la gestión documental esta eclosión de la gestión de datos en las organizaciones. Y lo haré no desde la perspectiva de la propia archivística, sino desde la perspectiva de los propios gestores de datos, aquellos que se autodenominan data managers, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquello que nosotros podemos ver hipotéticamente como una amenaza. Hoy día, ya lo sabemos, los datos y todos aquellos conceptos relacionados con los datos están en primera plana constantemente por una serie de motivos, desde todo lo que es tratamiento masivo de datos, Big Data, etcétera, redes sociales, robotización, inteligencia artificial, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto dentro de este ámbito de los datos, como si la gestión de datos fuera algo nuevo y como si hablar de datos digamos, concediera como una pátina de modernidad a cualquier sector que esté introduciéndose en este uso intensivo de los datos. Yo creo que dentro del campo de la informática no hay nada más antiguo que los datos, entendiendo los datos como información estructurada o gestión de la información estructurada. Las primeras formas tecnológicas fueron información estructurada, fueron bases de datos. Ya en los años 70, lo primero que se empezó a utilizar en el ámbito de la informática fueron bases de datos. E incluso ahora se siguen utilizando lenguajes de interrogación de bases de datos desarrollados hace muchísimos años y modelos de bases de datos que vienen de esos orígenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no estamos hablando de nada nuevo, sino al contrario, de algo bastante anterior a los documentos estructurados, al correo electrónico, al entorno web, a las redes sociales, etc. Por lo tanto, ¿de dónde proviene este súbito interés por los datos? Oficialmente,
este interés proviene de un incremento espectacular en la capacidad de proceso de los datos y de almacenamiento de los datos. ¿De acuerdo? Digamos, esta eclosión de la popularidad de los datos, básicamente asociada a todo lo que genéricamente se denomina Big Data, pues se relaciona precisamente con esto, ¿no? Con formas de procesar los datos que permiten procesar enormes cantidades de datos de forma mucho más rápida que se había hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero digamos, pues con unas magnitudes de proceso muy elevadas, y después, pues cómo se ha ido abaratando la capacidad de almacenar datos, ¿de acuerdo? Esto es así, pero si nos fijamos en la mayoría de usos de datos que se están haciendo y que están en esta primera plana, no estamos hablando de datos masivos, no estamos hablando de volúmenes que no se pudieran procesar con la tecnología existente hace 10 o 20 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente ha puesto los datos en la primera plana? El uso de los datos. Es decir, en primer lugar, la facilidad para automatizar la captura de datos, es decir, que obtener datos, generar datos sea lo menos gravoso posible para aquellos que facilitan los datos, y en segundo lugar, la invisibilización de esta captura. Es decir, que prácticamente sea invisible, es decir, nadie se dé cuenta de que se están recogiendo datos. Es decir, esfuerzo mínimo, por no decir esfuerzo cero, en la generación del dato, lo cual libera muchísimos recursos para poder centrarse en el uso del dato, en la explotación del dato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde el punto de vista organizativo del trabajo administrativo tradicional, ya no es que no se pida, es que ni se tolera que se tengan que realizar pues, operaciones manuales, como por ejemplo la entrada manual de datos. Esto es algo que cada vez se admite menos. O operaciones manuales de clasificación, de generación de metadatos, de versionado, incluso en el ámbito de explotación, pues tener que relacionar manualmente información que viene de distintas fuentes sin poderla relacionar de forma automática, de forma estructurada, ¿no? Tener que revisar colecciones de listados o listados de documentos para obtener una información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto está decayendo por momentos. Y está decayendo por momentos siendo sustituido, ¿por qué? Por un uso intensivo de la información, por aprovechar al máximo lo que se puede hacer con los datos y con la información en general. Esto es algo que ya reseñaba en un artículo Greg Back en el 2013 cuando hablaba del modelo canadiense del continuum, oponiéndolo al modelo de ciclo de vida australiano, de alguna manera, y comentaba que una de las diferencias principales entre ambos modelos era que mientras el modelo australiano se centraba y se sigue centrando bastante en garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos, el modelo canadiense se centraba ya en la funcionalidad de los datos. Es decir, que lo que realmente es importante a nivel de garantizar por parte de la gestión documental y de la gestión de la información es que se puedan continuar usando los datos y que se puedan incrementar los usos de los datos. Después veremos un poco esto cómo se relaciona con la autenticidad de los datos. ¿De acuerdo? Perdón. Y aquí también ha habido una evolución. Es decir, esta evolución ha sido en la forma cómo se consumen los datos, es decir, sobre todo de forma gráfica, la forma como se han incrementado la facilidad para representar gráficamente grandes volúmenes de datos, lo que de alguna manera ya construye preconclusiones sobre qué están diciendo esos datos, qué significan esos datos, ¿de acuerdo? La posibilidad además de interactuar con estas representaciones de datos. Otro elemento importante
importante, cuándo se consumen, es decir, cuánto tiempo pasa entre que se captura el dato y se puede estar explotando este dato. Este tiempo se ha reducido o se está reduciendo prácticamente a cero. Se están conectando el momento de la captura de los datos y el momento de la explotación de los datos. Incluso parte de procesamiento de los datos se está trasladando a los mismos dispositivos de captura con sistemas de fog computing, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se está reduciendo este plazo entre cuándo se capturan los datos y cuándo se pueden explotar estos datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto permite o le da una potencia a la toma de decisiones de todo tipo, estratégicas y operativas, que no se tenía cuando se tenían que esperar unos meses a que estos datos se consolidaran, se procesaran y estuvieran depurados para poder explotarlos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde la idea tradicional, ¿no? El balance, y entonces en función del balance programaremos, ¿no? O planificaremos qué haremos el curso siguiente o el año siguiente. Pues no, ahora estamos planificando lo que haremos pues, dentro de 5 minutos, 10 minutos, porque estamos viendo en tiempo real pues, la información que va entrando procesada, visualizada e incluso graficada, ¿de acuerdo? Y después el nivel de esfuerzo con el que se consumen. Primero, se pueden consumir en cualquier sitio, en cualquier momento, de forma ya no tan solo gracias a los dispositivos móviles, sino también a la computación en la nube, y después, sobre todo, que se está sustituyendo por máquinas la interpretación de los datos, ¿de acuerdo? El propio uso de los datos, ya no el procesamiento de los datos, la representación de los datos, incluso el uso de los datos, el tomar decisiones a partir de los datos, se está sustituyendo por máquinas, ¿de acuerdo? Se está sustituyendo por máquinas a nivel operativo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo con RPA o incluso a nivel estratégico, cuando estamos hablando ya de Machine Learning y de inteligencia artificial. Es decir, máquinas que deducen, intuyen, planifican e incluso nos sugieren cuál es la mejor decisión. Lo planteo de esta forma un poco a título cómico, ¿eh? Si aquellos que son informáticos que me disculpen porque no responde a ningún lenguaje en concreto. Pero el planteamiento que nosotros podríamos tomar desde un punto de vista teórico como planteamiento de partida es que si un documento es un conjunto de datos, es un agregado de datos, entonces gestionar documentos sería lo mismo que gestionar datos. Esto es así, sabemos que no lo es en la realidad de las organizaciones, en la forma como se distribuyen competencias y roles, y no lo es en el imaginario colectivo, que no sitúa a los archiveros y gestores documentales como gestores de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que están apareciendo dos figuras que están trabajando en el fondo con lo mismo, gestores documentales y gestores de datos, ¿de acuerdo? En una organización que tenemos gestores documentales que trabajan normalmente con objetos discretos, que trabajan con documentos, con ficheros, etcétera, con herramientas de gestión documental, que trabajan sobre todo en la fase de la captura de estos documentos, de la generación de estos documentos, y que se centran sobre todo en el valor de evidencia de estos documentos. Y esto muchas veces sitúa a los archivistas en una posición de un cierto confort, puesto que no se solapa con lo que están haciendo los gestores de datos. ¿Qué gestionan los gestores de datos? Gestionan información continua, es decir, gestionan datos e interrelacionan estos datos para crear nuevos datos, sin preocuparse específicamente de qué forma original tenían estos datos. En el momento de la explotación, es decir, en el momento final de la obtención de resultados, vinculado al ámbito gerencial y sin, en teoría, preocuparse del valor de evidencia, ¿de acuerdo? De este modo, pues los dos campos quedan claramente diferenciados y ningún campo pisa a otro y, por lo tanto, pues en principio, para los archivistas esto redunda en una cierta zona de confort. Pero ¿esto es realmente así? Esto no es así, porque está avanzando la gestión de datos de un modo en que información que no está originariamente estructurada se puede estructurar y se puede tratar en forma de datos. Y esto incluye prácticamente a todo
tipo de documento electrónico, correos electrónicos, redes sociales, documentos de oficina que estén en red local, etcétera. Cualquier imágenes, sonido, cualquier elemento que nosotros con distintos sistemas de reconocimiento podamos convertir en datos y explotar en forma de datos, incluso con un procesamiento mínimo. Todo esto nos lleva al universo Hadoop, base de datos NoSQL, etc. La posibilidad de almacenarlo en bruto y aún así tratarlo como información estructurada. Por lo tanto, la gestión de datos ya no se ocupa solo de la información ya estructurada, sino de estructurar información que no lo está. Por lo tanto, está trasladándose también al momento de la captura, al momento inicial en que esta información aparece en la organización. Y además, como cada vez tienen más peso las decisiones que se toman a partir de esta información procesada, y sobre todo cuando estas decisiones se toman de forma automatizada o con inteligencia artificial, cada vez es más importante que los datos sean ciertos, que los datos sean fiables. Por lo tanto, cada vez hay más preocupación por este valor de evidencia o por esta autenticidad de los datos que se obtienen. ¿Qué sucede? Pues que de alguna manera estamos asistiendo a un proceso de solapamiento entre los intereses, las metodologías, la forma de trabajar, los resultados que se piden a la gestión documental y a la gestión de datos. Y por lo tanto, de facto, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de gestión de datos y documental en una organización. Estamos hablando de gestión de la información. Pero en cambio, competencialmente, estamos viendo dos roles muy separados, ámbitos orgánicos diferenciados, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un reto. Vamos a ver estos científicos de datos, analistas de datos, profesionales de la gestión de datos, los que generan productos a partir de la información estructurada, ¿qué es lo que necesitan? Todas las empresas, todas las organizaciones son actualmente absolutamente conscientes de este aserto de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Es decir, que los datos realmente son la clave hoy día para la generación de beneficios, la generación de ingresos. ¿De acuerdo? Esta frase atribuida al matemático inglés Clive Hamby, pues realmente resume pues cómo se ven hoy día los datos. Pero en la misma formulación, en el mismo artículo, se planteaba ya la necesidad de que estos datos, para realmente hacer esta función, tenían que seguir el mismo proceso que el petróleo. Es decir, tenían que ser refinados, depurados, preparados para convertirse en productos directamente utilizables. ¿De acuerdo? No tenía sentido tratar estos datos en bruto, ¿no? O no se podía obtener nada de estos datos en bruto. Por lo tanto, un dato realmente solo es útil, solo sirve, y por lo tanto sirve de evidencia, es decir, con todo aquello que implica, es decir, no solo informa, sino que además informa con la suficiente veracidad para poder tomar decisiones sobre ese dato, para poder confiar en ese dato, cuando este dato es de calidad. Y ahora analizaremos un poco, cuando hablamos de datos de calidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué sucede en la mayoría de proyectos de analítica de datos hoy día? La mayoría de proyectos de analítica de datos dedican el 80% del tiempo de proyecto a depurar y, digamos, pues limpiar, preparar los datos para que sean fiables y sean aprovechables. ¿De acuerdo? Y se puedan obtener resultados de calidad. Un 80% del tiempo de proyecto. Esto es un montón de horas y un coste impresionante. Un 80% del tiempo de proyecto. Y es una tarea que están haciendo científicos de datos y analistas de datos, personas formadas para sacar el máximo rendimiento de los datos, pero que se están dedicando a limpiar datos y darles calidad a los datos. Evidentemente, el uso avanzado que podrían tener los datos no se está obteniendo, no se está consiguiendo debido a la mala calidad de los datos de que se alimenta pues, esta explotación de datos.
Y de mala calidad de datos o de desorganización de documentos, los archivistas sabemos mucho, porque nosotros hace mucho tiempo que vemos cómo las organizaciones internamente gestionan su información y conocemos todas sus miserias y por lo tanto sabemos muchas veces hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar y dónde están realmente los principales retos o focos de trabajo para poder mejorar en determinadas áreas de la organización a partir de una mejor gestión de la información. Por lo tanto, veremos cómo este 80% es una de las puertas que se abren para la archivística. ¿Qué problema reporta la analítica de datos cuando dice que los datos no son de calidad? Pues algunas son intrínsecas a los datos, pero otras es muy curioso que son contextuales. Y aquí hay grandes vínculos con la archivística. En primer lugar, el descubrimiento de las fuentes de datos. Es decir, se le piden unos resultados al analista con unos datos que él no sabe si existen o no, ni dónde están, de dónde obtenerlos, qué proceso los genera, cómo llegan a la organización, o si esa organización los tiene o se tienen que ir a buscar fuera, ¿de acuerdo? ¿Qué aplicación informática genera esos datos, etcétera? ¿Vale? Por lo tanto, la primera es este desconocimiento de las fuentes de datos. Otra es la fragmentación de los datos, es decir, que los datos necesarios se tienen que ir a obtener a muchas fuentes distintas, a muchos silos de información que no están integrados entre ellos. Tercero es el uso de los datos, posibles barreras al uso de los datos, es decir, que sean barreras legales de protección de datos o de derechos de uso de esos datos o de reticencias o de resistencias por parte de los propietarios de esos datos. Y después ya entramos en lo que es intrínsecamente relativo a los datos. La fiabilidad de los datos, de dónde vienen, de cuándo son, cuándo fueron capturados, si se ha mantenido la integridad en la cadena de custodia o en algún momento se ha interrumpido y por lo tanto esos datos han dejado de ser fiables en alguna medida, la estructura y el formato de los datos, la consistencia, si hay campos en blanco, si hay valores no informados, si un campo de fecha no contiene valores compatibles con fechas, duplicidades, etcétera, ¿de acuerdo? La calidad semántica de los datos, es decir, por ejemplo, datos geolocalizados que corresponden a puntos que no existen en el planeta o que no corresponden, son claramente no correctos, por ejemplo, direcciones que si no están geolocalizadas pueden ser inventadas, inexistentes, ¿no? El problema cuando se definen datos, fechas y horas, pues con las zonas horarias, ¿de acuerdo? ¿Qué zona horaria se ha utilizado para informar cada fecha y cada hora, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una serie de elementos clave para la correcta interpretación de esos datos. Y finalmente, la gestión documental del propio proyecto de analítica. Es decir, los mismos analistas dicen que es muy importante para ellos porque les cuesta mucho y sufren con esto, controlar todos los borradores que van haciendo, todas las versiones que van generando, consolidar los datos que realmente ya son versiones sustantivas, archivarlos, conservarlos a largo plazo, historificar datos que se van a utilizar para posteriores lecturas diacrónicas, etc. ¿La gestión documental puede dar respuesta a estos problemas? Pues es evidente que sí, que en muchos casos puede dar respuesta a estos problemas. Este 80%, lo que comentábamos, es esta gran oportunidad para la gestión documental. ¿Cuáles son las características, digamos, o los factores de calidad de los datos? En primer lugar, factores relativos a la disponibilidad, que estén inventariados y documentados, que se conozca de dónde salen, dónde están, que estén conservados, que se conserven a lo largo del tiempo en esa ubicación y estén accesibles, se puede acceder a ellos y se conozcan las posibles barreras, ¿de acuerdo? Y que solo se acceda siguiendo los controles de seguridad necesarios. Factores relativos a la fiabilidad, al grado de certeza de los datos, que estén controlados en su captura, que se tenga información sobre su contexto, que sean trazables, se sepa de dónde han salido y qué se ha hecho después con estos datos, y que estén protegidos ante modificaciones, que se pueda garantizar la integridad de la cadena de custodia. Y después, factores relativos a la consistencia, que estén completos, que no sean redundantes, es decir, que se puedan aproximar a ese ideal del dato único, que estén normalizados sintáctica y semánticamente y que estén temporalizados, ¿de acuerdo? Que estén contextualizados cronológicamente. Esto conforma una respuesta incremental por parte de la archivística
que yo he intentado condensar en 4 fases. La primera fase es la de cumplimiento, es decir, todo proyecto de analítica es necesario que cumpla con unos requisitos de gestión de la información como cualquier otro proyecto o actividad de la empresa. Es decir, tiene que dejar documentado lo que hace, por qué lo hace, con unas garantías, etc. Por lo tanto, la gestión documental del propio proyecto de analítica, criterios de clasificación, de control de versiones, de historificación, de control de acceso, de seguridad, etc. Esto es algo que la archivística ya puede aportar a la analítica de datos o la gestión de datos. Pero podemos escalar a un segundo nivel, el que yo denomino facilitación. Es decir, nadie mejor que el archivista conoce dónde está la información. Si alguna cosa caracteriza al archivista es que si tú quieres saber en una organización quién tiene qué documento o quién sabe qué o tiene qué información, se lo puedes preguntar al archivista. Que él te dirá, sí, esto lo llevan en este departamento, corresponde a esta serie documental, que es el resultado de esta actividad y que tiene este nivel de fiabilidad porque muchas veces se olvidan de apuntar todo lo que tienen que apuntar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quien mejor conoce las fuentes de información, sean estas tradicionales, sean informatizadas, sean sistemas de información, etcétera, normalmente es el archivista. Muchas veces el analista de datos, el primero que habla es con el responsable de informática y le dice, a ver, ¿en qué sistema de información, en qué aplicación informática están estos datos? Y el responsable de informática le diría, bueno, yo te puedo hablar de las aplicaciones informáticas o los sistemas de información que nosotros controlamos, pero lo que hagan los usuarios con sus propias herramientas o lo que no tengan informatizado o correctamente informatizado, esto no lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Y en cambio esto sí que los archivistas lo controlan. Por lo tanto, inventarios de fuentes, mapas de series, etc. Hay un tercer nivel al que se puede escalar, que es el que denomino aseguramiento, es decir, intervenir en el incremento de calidad de las fuentes de información. Y aquí sí que es cuando el archivista sabe que los datos de una serie documental, la información de una serie documental se está generando sin un rigor suficiente, él puede intervenir para mejorar la calidad de estos datos que se generan. Igual que interviene o ha intervenido tradicionalmente diciendo, no, esto lo tenéis que documentar, este documento lo tenéis que firmar, esto tiene que tener una estructura que se entienda el contexto, se sepa quién es el productor, etc. Esta tarea la ha hecho el archivista. Pues lo mismo puede hacer en relación con la fiabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Interviniendo directamente en cómo es que se generan, a través de la transformación de los procesos y de la datificación de estos procesos. Después hablaremos de ello. Y hay un cuarto nivel, que es el de servicio. Si se consigue todo esto y se combina con el uso de las actuales herramientas de visualización de datos y de virtualización de acceso a las bases de datos e incluso con algunas soluciones de inteligencia artificial, pues prácticamente el 20% que queda al analista de datos lo podría llegar en algunos casos a facilitar el propio archivista. Es decir, que podría en este caso acabar haciendo la misma función de explotación de datos que hace el analista de datos. ¿De acuerdo? Probablemente hay tipos de análisis que se escapan evidentemente a lo que podría hacer un archivista o un gestor documental. Pero hay visualizaciones sencillas de datos, sobre todo en el ámbito operativo, en la forma como se facilita la información, que un archivista pues probablemente puede empezar a hacer. Y esto lo veremos también más adelante. Vamos a ver ahora dónde se genera el dato. Es importante para el archivista conocer esas series documentales que tiene identificadas de forma práctica, cómo se materializan, en qué se materializan, en qué herramientas informáticas se acaban almacenando los datos, porque estas herramientas informáticas, aunque no tengan una significación documental, sí que es donde deberá intervenir para darles esta significación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante conocer cuál es esta estructura donde se acaba almacenando y generando el dato.
Hay un escenario tradicional típico en toda organización de generación del dato, de generación y ciclo de vida del dato. ¿De acuerdo? Normalmente hay unos frontales, páginas web, intranets, etcétera, donde hay formularios electrónicos o distintos sistemas de captura de los datos, donde estos datos ya se pueden entrar de forma estructurada, es decir, ya no se capturan documentos, objetos, sino ya directamente datos estructurados, datos que se almacenan normalmente en distintos tipos de sistemas de gestión, es decir, sistemas de aplicaciones de gestión, ¿de acuerdo? O bien que se pueden almacenar en forma de más estructurada o semiestructurada en redes locales, sistemas de colaboración, etc. ¿De acuerdo? Hay después, y esto es muy importante, porque esto es la clave para poder materializar todo eso que se vaya trabajando a nivel de dato único y a nivel de normalización de datos. Hay el almacenamiento de los datos. Normalmente, el lugar donde se almacenan los datos de una aplicación no es la propia aplicación, sino es un sistema de base de datos normalmente corporativo en el que se crea dentro de ese gestor de base de datos una base de datos para dar servicio a esa aplicación. Y muchas veces varias aplicaciones van a consumir de varias bases de datos y no tendrán exclusivamente su propia base de datos. Con lo cual, hay un modelo de datos que va creciendo en paralelo al de las aplicaciones. Y mientras el mapa de aplicaciones sí que lo podemos mapear con relativa facilidad con el mapa de series o las series documentales, esta estructura, este modelo de datos donde realmente se almacenan los datos y de qué forma se almacenan, qué es lo que va a consumir el analista de datos, no es tan fácil mapearlo con el concepto de serie documental. ¿De acuerdo? Todo el tema de datos maestros después lo explicaremos con un poco más de detalle. ¿De acuerdo? Sean internos o sean fuentes externas. Y después tenemos Y después tenemos el ámbito de explotación, donde tradicionalmente han habido sistemas orientados a la explotación. Estos sistemas que hoy se están consumiendo no son sistemas nuevos, hace mucho tiempo que existen, lo único que ahora se han hecho mucho más domésticos porque se ha facilitado el acceso de estos sistemas a los datos, ¿de acuerdo? Pero los sistemas siguen existiendo y siguen siendo tan potentes como han sido siempre. El business intelligence de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero van apareciendo nuevas formas que se incorporan. A nivel de frontal, ya no solo capturan las personas, capturan también las cosas, Internet de las cosas, los distintos dispositivos de captura, los propios dispositivos móviles. Se procesa una parte de la información en estos propios dispositivos, sensores, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que se almacena en las organizaciones ya no es solo en aplicaciones basadas en base de datos o en red local, digamos en entornos descontrolados, sino que hay unos entornos intermedios que van creciendo cada vez más, que son los entornos de colaboración, ¿de acuerdo? Tipo herramientas Google, Office 365, etcétera, ¿de acuerdo? Que permiten además desarrollar pequeñas aplicaciones con soluciones de low code, de programación gráfica, intentando evitar al máximo posible tener que escribir código, ¿de acuerdo? Si esto lo combinamos con procesos robotizados, de robotización administrativa, de RPA, que cada vez hay más, pues tenemos nuevas formas también de gestión de la información, ¿de acuerdo? A nivel de base de datos, aparte de lo que es propiamente información estructurada de acuerdo con un modelo relacional, se han ido extendiendo el uso de otros modelos no relacionales, no SQL, lagos de datos, sistemas de ficheros, Hadoop, etcétera, ¿de acuerdo? Y después, cada vez más, entornos de virtualización, es decir, capas que nos permiten a nosotros, con independencia de dónde tengamos almacenados los datos, agregar estos datos en un modelo lógico que podamos interrogar de forma fácil a efectos de explotación. Y cuando hablamos de explotación, pues efectivamente Big Data, analítica predictiva, Machine Learning, todas las herramientas que nos permiten procesar grandes volúmenes de datos y además que el propio sistema explore otras relaciones entre estos datos, ¿de acuerdo? Que es lo que hacen los algoritmos de Machine Learning. Vale, vamos a ver ahora ir estructurando este mapa dentro de la organización.
vemos que en una organización, aparte de este frontal, podemos tener básicamente 3 ámbitos. Estos 3 ámbitos que comentábamos, ¿no? El ámbito de ficheros, ¿no? Información no necesariamente estructurada. Podemos tener todo tipo de documentos, hojas de cálculo, pequeñas bases de datos, sistemas de ficheros distribuidos, elementos de redes sociales, etcétera. Es lo que se denomina dark data, porque muchas veces son datos que en origen no están pensados para ser procesados. Se pueden llegar a procesar, pero es uno de los grandes focos de información pendientes de explotar, que el archivista sí conoce, pero normalmente el departamento de informática pues no conoce. Tenemos, por otra parte, todo el ámbito de aplicaciones de negocio, aplicaciones estructuradas, sean vigentes, obsoletas, ¿no? Legacy systems, etcétera. Y tenemos después todo este ámbito de entornos de colaboración, redes sociales para uso empresarial, etcétera. ¿Vale? Todo esto como ámbitos de gestión que capturan el dato, le dan forma y van generando relaciones entre estos datos. Pero todo esto queremos hacerlo llegar a un sistema de explotación de información, a un sistema de business intelligence que después nos permita toda esta explotación avanzada que podemos hacer. ¿Cómo podemos llegar? Opción 1, conectando directamente los sistemas gestores, las aplicaciones o las pequeñas aplicaciones low code, donde nosotros ya estamos estructurando la información, conectándolas directamente con este sistema de explotación. Esto es posible, pero es costoso porque se tiene que hacer una conexión punto a punto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cada aplicación implica una conexión y esto es notablemente gravoso. Hay otra opción, que es para poder incorporar también aquello que no está en aplicaciones, pues un trabajo manual de data cleansing, ¿no? De limpieza de datos, entrada de datos o compleción de los datos incompletos, pues todo este trabajo que muchas veces, muchas más veces de las que nos pensamos y de las que muchas veces se cuenta, es un trabajo manual, es decir, es una legión de personas que van depurando información, ¿de acuerdo? Nos pensamos que hay muchos algoritmos trabajando automáticamente y realmente muchas veces también hay mucho trabajo manual por detrás de estas explotaciones de datos que se hacen. Otra opción es automatizarlo con robotización administrativa, con pequeños programas que pueden sustituir tareas manuales, ¿no? Tareas rutinarias que puede realizar un ser humano, y podemos incluso utilizar soluciones de machine learning, inteligencia artificial, para atacar directamente estos depósitos de datos e intentar extraer el máximo posible de datos. Son soluciones muy efectivas, pero normalmente no nos dan una precisión, una fiabilidad suficiente para determinados tipos de explotación de datos, sobre todo cuando se necesitan a nivel operativo, para decisiones operativas. ¿Qué es lo que la mayoría de organizaciones intentan hacer? Pues concentrar los datos en sistemas más o menos centralizados de bases de datos, que incluyen bases de datos relacionales, sistemas de gestión de datos maestros, bases de datos no relacionales, no SQL o lagos de datos, y sistemas de integración y virtualización de datos. Pueden combinar distintas tecnologías para ir estabilizando, estructurando y depurando el dato. ¿De acuerdo? ¿Cómo se alimenta estos nodos centralizados? Pues a través de las conexiones con los sistemas de origen, con las aplicaciones de origen, o a través también de estas soluciones que hemos comentado. ¿Cuál es la diferencia? Que es mucho más fácil para los sistemas de explotación de información explotar contra un entorno centralizado o, en todo caso, consolidado de almacenamiento de datos, que no intentando ir a buscar cada fuente de datos. Por lo tanto, la gestión documental debe actuar sobre la cadena completa de gestión del dato. No solo sobre la captura, que también, y ya veremos cómo, sino también sobre el almacenamiento, sobre cómo se va transformando el dato en este ciclo de vida del dato hasta llegar a la explotación. Y por lo tanto, pues poder determinar aquel dato explotado, de dónde proviene, ¿no? El linaje del dato, lo que se denomina el linaje del dato, la trazabilidad del dato, y qué transformaciones ha sufrido que puedan alterar o no su fiabilidad. Y vamos ahora a ver cómo se gestiona el dato.
hemos comentado, 3 partes que necesitan los analistas de datos, dónde se origina el dato, y ahora vamos a ver cómo se gestiona el dato. Es decir, cómo tendríamos que, en la práctica, intervenir sobre la gestión de datos desde un punto de vista de la gestión documental. Pues es lo que vamos a ver, pero no desde el punto de vista de la gestión documental, sino desde el propio punto de vista de la gestión de datos. DAMA International es una de la asociación a nivel internacional que agrupa pues que sirve de referencia para muchos gestores de datos, y esta asociación ha formulado un modelo para el gobierno de los datos, un modelo para la gestión de datos. Este modelo, que se compone de estos 11 módulos que vemos aquí, es el que se denomina Data Management Book of Knowledge. Ahora está concretamente en la segunda edición, el DMBOK 2, y es el que sirve de referencia, o que se propone como referencia para cuáles tienen que ser los componentes funcionales de un sistema de gestión de datos. Si repasamos estos 11 elementos, empezaremos a ver que hay un montón de puntos de coincidencia con componentes funcionales de un sistema de gestión documental. Por lo tanto, este mismo modelo nos está facilitando, nos está proporcionando de qué forma nos podemos conectar a la gestión de datos. Vamos a ver, y lo vamos a analizar siguiendo las 4 fases incrementales que he comentado antes para poder intervenir en la gestión de datos. La primera, la fase de cumplimiento, es decir, la gestión de los documentos de los propios proyectos de analítica de datos. Es decir, podemos, desde el punto de vista de la archivística, ayudar a los equipos de analistas y de científicos de datos a organizar su información, a organizar su documentación, sus versiones de trabajo, a historificar los datos que van generando, a archivar a largo plazo los informes o los resultados que han ido produciendo para que después sirvan para posteriores productos, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un ámbito de trabajo importante en este sentido. Incluso en este ámbito hay algo importante, especialmente importante, que es los criterios de conservación y eliminación, que es una pregunta que en muchos estudios los propios analistas de datos o científicos de datos hacen. Dicen, nosotros estamos generando nuevos datos, pero no sabemos realmente el valor que tiene y si se tienen que conservar o no y durante cuánto tiempo. Pues ahí es donde los archivistas pueden ayudarles a definir estos criterios. Subamos un nivel, al nivel de facilitación. Y vamos a hablar del gobierno de los datos. Es decir, el gobierno de los datos implica tener un sistema que no sea un sistema operacional, que sea un sistema estratégico, que permita el inventario, el monitoreo, la evaluación de los datos y del contexto de los datos. Cuando hablamos del contexto de los datos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas informáticos o aplicaciones, estamos hablando de procesos, estamos hablando de agentes y estamos hablando de series documentales o formas de agruparse significativamente los documentos y los datos. Por lo tanto, estamos hablando, a su vez, de gestión documental. Sencillamente que ponemos el foco en un sitio u otro. Pero estamos relacionando un mapa de datos con otros 4 mapas que son básicos en un sistema integral de gobierno de la información. Aquí lo que veis es el sistema de gobierno de la información que utilizamos nosotros en el Consorcio de Educación de Barcelona para controlar pues, cuáles son las fuentes de datos, fiabilidad de los datos, formas de actualización, etcétera. ¿De acuerdo? Y cómo esto se va relacionando con distintos contextos del dato. ¿De acuerdo? No es solo el dato en sí, que también es cómo se relaciona cada dato con este contexto de utilización, de implementación, en el caso de aplicaciones informáticas, etc. Pasamos al nivel de aseguramiento de la calidad de los datos. Retomemos el mapa de sistemas que hemos visto antes. Cuando hablamos de asegurar la calidad del dato, hablamos de intervenir modificando la forma como se explota, cómo se almacena, cómo se gestiona o cómo se captura el dato en función del punto donde estemos para que este dato sea de más calidad.
no haya redundancias, es decir, que se compruebe el dato antes de generarlo si ya existe o no, y en todo caso se actualice si se obtiene un dato más actualizado, que semánticamente pues, se verifique pues, que una fecha está bien escrita, que una localización está bien escrita, que un nombre está bien escrito, etcétera, ¿vale? Bueno, que no se generan datos inconsistentes. Todo esto lo podemos hacer a nivel de explotación, es asegurar la calidad del dato explotable. Lo podemos hacer si el esfuerzo enorme, ese 80% que comentábamos antes. Es lo que se está haciendo muchas veces. No se está interviniendo para garantizar la calidad del dato en fases anteriores, por lo tanto, todo repercute en la fase de explotación. El ámbito gerencial quiere datos de calidad y el científico de datos tiene que pelearse para depurar y dar significación a una serie de datos que previamente no se han tratado en ningún momento. Por lo tanto, esfuerzo enorme. Otro ámbito, cuando se están almacenando estos datos. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Se pueden depurar los datos cuando pasan de los sistemas de captura o aplicaciones mediante ETL, es decir, mediante cargas periódicas a estos sistemas de consolidación? Sí. ¿Es fácil? Es más fácil que esperar al ámbito de explotación, pero también requiere un esfuerzo importante, sobre todo en este caso por parte de los departamentos de informática, que son los que gestionan en los sistemas de bases de datos, porque tienen que programar procesos complejos, ETLs complejas, para depurar y consolidar los datos cuando los importan desde los sistemas que los gestionan. Tercer ámbito, asegurar la calidad del dato cuando este dato se está gestionando y especialmente cuando se captura. Y aquí es donde nosotros encontramos el gran potencial, la gran aportación que puede hacer el archivista, que es el que trabaja justo en este momento en que cuando el dato se captura y se gestiona, cómo tiene que ser el formulario, qué controles debe tener, cómo se deben validar los datos cuando ingresan en una aplicación informática, ¿de acuerdo? ¿Qué trazabilidad tiene que quedar cuando se modifican datos? ¿Cómo se tiene que informar la fecha de los datos, etcétera? ¿De acuerdo? Este ámbito es el ámbito de trabajo ideal para poder garantizar la fiabilidad y la calidad de los datos. Otro ámbito también dentro del aseguramiento es la seguridad de los datos, es decir, de qué forma nosotros podemos garantizar la integridad y autenticidad de los datos. No me voy a extender, no voy a entrar en este ámbito, es un ámbito muy, digamos, muy extenso, sobre todo por cómo está creciendo el potencial de uso de blockchain y el potencial de uso de blockchain especialmente en el ámbito de los archivos, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la archivística hay elementos importantes de aportación para decir qué datos tienen que tener mecanismos que garanticen su integridad, verificar que se aplican estas políticas de seguridad y auditar los procesos automatizados para saber si realmente están utilizando datos fiables y datos auténticos y ciertos. Otro ámbito muy importante dentro del aseguramiento, que los datos estén descritos, que tengan contexto, ¿de acuerdo? Estos datos tienen que estar metadescritos. Cada vez más los sistemas de metadescripción de datos se asocian a los sistemas de virtualización de datos, es decir, cuando se instala una capa de virtualización, un sistema de virtualización, incluye también pues, extracción automática de metadatos o generación automática de metadatos complementada con otras acciones manuales para realmente recoger el contexto y el linaje completo del dato. Por lo tanto, es activación de sistemas de metadescripción. Este es un ejemplo del sistema de metadescripción de un mapa de datos que utilizamos en el Consorcio de Educación de Barcelona. Y a partir de aquí, les quería comentar también muy brevemente de qué forma se está construyendo desde el punto de vista conceptual este mapa. Es decir, se está siguiendo una cadena en la que primero se identifica el dato, después se documenta el dato, se metadescribe, se generan metadatos del dato, se contextualiza, se pone en relación con otros elementos de qué sistema sale, qué documentos lo contienen, qué agentes aparecen relacionados con este dato,
y a partir de aquí se pueden controlar sus usos. Si este dato es de nivel alto de protección, pues por lo tanto esta persona la puede ver, este no, este sistema tiene que activar un control de acceso, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo identificamos? Porque la clave es precisamente cómo identificar el dato. Podemos identificar el dato a través de 3 procesos. A través del análisis de sistemas, mirar todas las aplicaciones informáticas, qué datos contienen, a trabajar directamente sobre el modelo de datos consolidado de base de datos de las propias aplicaciones y a partir de aquí ir construyendo un mapa de datos. Será preciso, pero nos dejaremos información que quizás no está recogida en sistemas de información consolidados. Otras a través del análisis de procesos. Cuando se realiza el análisis y mejora de un proceso, uno de los elementos que se hacen es analizar el circuito documental y qué variables de información contienen los documentos. Por lo tanto, qué datos contiene ese proceso o genera ese proceso. Y un tercero es a través del análisis de los documentos, que es esta derivada del análisis de procesos. Podemos quedarnos a un nivel más, digamos, general en el análisis de procesos o podemos incluir un análisis detallado del circuito documental. En todos los casos, esto nos va construyendo un catálogo de datos. El catálogo de datos que utilizamos, el modelo que hemos desarrollado en el Consorcio de Educación de Barcelona, distingue entre 3 tipos de datos, 3 tipos de elementos que se metadescriben. El dato elemental, es decir, el dato en sí, que se define por un objeto y por un tipo de dato, que describe el dato y de qué tipo es. Este dato instanciado, cuando lo ponemos en contexto en lo que se refiere a su producción, en qué procesos producen o utilizan o consumen ese dato, la utilización, qué documentos o digamos, o interacciones o formularios utilizan o en qué formularios aparece ese dato, la ubicación, dónde se almacena, en qué sistemas de información, en qué aplicaciones se almacena ese dato y la transferencia, en qué ETLs se está utilizando y se está transformando este dato, en qué procesos de transformación, ¿de acuerdo? Y después el dato utilizado, es decir, este mismo dato que nosotros hemos contextualizado, ¿dónde se está utilizando? ¿En qué visualizaciones? ¿En qué cuadros de mando, etcétera y tal? ¿Y por parte de qué usuarios? Dentro del aseguramiento hemos comentado que uno de los puntos clave es precisamente digamos, la intervención en cómo se genera, es decir, modificar la forma en cómo se está trabajando para que se modifique de alguna manera cómo se captura el dato y de esta forma incrementar la calidad del dato. Es decir, transformar la forma como se tramita, cómo se llevan a cabo los procedimientos, digitalizando estos procedimientos, pero no simplemente digitalizándolos, sino también datificándolos, es decir, descomponiendo los documentos en datos para que el resultado del procedimiento sea un conjunto de datos estructurados, pero al mismo tiempo con los mismos requisitos de calidad y de fiabilidad y de autenticidad que los documentos originales, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, transformación de los entornos de trabajo de los usuarios. Esto se vincula también a la forma como esto va a ir creando un modelo incremental de datos consolidados. Lo que comentábamos antes de este modelo de datos que se va creando cuando se consolidan los datos que no son cautivos de una aplicación informática, el sistema de datos maestros. Vamos a verlo de forma muy sencilla. Cuando nosotros trabajamos con cualquier procedimiento que tenga que sea una secuencia de documentos, ¿de acuerdo? Nosotros, cada documento, podemos extraer las variables que contiene. A medida que van apareciendo documentos en el procedimiento, veremos que hay unas variables que se añaden y unas variables que se mantienen porque ya han aparecido en documentos anteriores. Es lo que se denominan variables de arrastre. Si nosotros identificamos cuáles son las variables de arrastre, lo que vamos haciendo es conseguir que el resultado del proceso cumpla con el requisito de dato único. Es decir, que un dato que aparece en varios documentos no lo vamos a tener almacenado varias veces, sino una sola vez, ¿de acuerdo? Y puesto en contexto dentro del procedimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es, a partir de esa colección de documentos, generamos una matriz de variables, que es lo que nos permite después automatizar ese proceso
pero ya cumpliendo con unos requisitos de normalización y de dato único, de unicidad, unicidad del dato. ¿De acuerdo? Esto es el proceso de datificación, es esta transformación digital orientada a la datificación. Si nosotros somos capaces de autentificar, de garantizar la integridad de este conjunto, es lo que comentábamos antes de blockchain, podemos acabar sustituyendo los documentos sencillamente por un conjunto de datos estructurados, por un expediente basado en datos estructurados. Este expediente lo podremos implementar en distintos tipos de soluciones tecnológicas. Podremos después desarrollar una aplicación informática más ligera, con low code, etcétera. ¿De acuerdo? Intentaremos siempre, como parte de esta transformación digital, consolidarlo tecnológicamente. Pero a partir de aquí, ¿qué haremos? No solo esto, sino como que en cada proceso nos van a aparecer variables de arrastre de procesos anteriores. Esto nos va a permitir intervenir en ese modelo centralizado, en ese, digamos, modelo de datos consolidado que hemos visto antes que daba soporte a distintas aplicaciones informáticas. Por lo tanto, habrán datos que se obtendrán o que se consolidarán en este sistema de datos maestros y datos que quizás implican conectar aplicaciones entre ellas o sincronizar aplicaciones que contienen el mismo dato, que gestionan el mismo dato en momentos distintos. ¿De acuerdo? Vemos, por lo tanto, cómo se conecta también a este modelo de datos incremental. Y esto implica también transformar el entorno de trabajo del usuario final. Es decir, el usuario final, evidentemente, después de un proceso de transformación digital con datificación, deja de trabajar con un concepto de expediente como secuencia de documentos y pasa a trabajar con un concepto de secuencia de formularios con una posibilidad de explotación y de integración de datos. Pero no solo eso, sino que al haber vinculado los datos del proceso a datos que ya existían en el modelo común de datos, en esa tramitación nosotros podemos hacer aparecer datos que no pertenecen estrictamente al proceso, pero que pueden mejorar en mucho la calidad de las decisiones que se toman durante ese proceso. Con lo cual no mejoramos solo la calidad del dato en sí, sino la calidad del trabajo de la organización. Y finalmente, en la parte de servicios, ya escalamos hasta el punto de servicio. Por una parte, trabajar con este modelo de datos, controlar y monitorizar este modelo de datos, nos permite también avanzar muchísimo en la integración entre sistemas, en eliminar silos y sobre todo en garantizar la interoperabilidad entre sistemas, que es una de las grandes asignaturas pendientes en toda organización, y incluso avanzar hacia la explotación. Es decir, hay algo que tenemos que aprender de los analistas y los científicos de datos y que es en buena parte la clave de su éxito. Ellos no repercuten en su usuario la generación de un producto de información. Ellos le dan un producto de información acabado y listo para el consumo inmediato. Nosotros muchas veces los archivistas, cuando nos piden información o nos piden documentación, nos limitamos a dar la documentación sin ningún tipo de valor añadido. No buscamos más información de contexto aparte de la que han pedido, no les hacemos un resumen de lo que piden, no les hacemos un listado para que les sea más fácil localizar los documentos, sino sencillamente les damos lo que nos piden. Con lo cual estamos repercutiendo toda la creación de producto de información al usuario final. Claro, evidentemente la calidad del servicio es mucho menor que si nosotros nos anticipamos a las necesidades del usuario final y le damos ya pues, un producto acabado. Y la forma de generar producto acabado es precisamente, cuando estamos hablando de datos, utilizar estas mismas herramientas que utilizan los analistas de datos para dar ya un dato procesado, un dato visualizado, facilitar unas preconclusiones que respondan de forma más precisa y añadiendo valor a la necesidad de información que tiene el usuario final. Por lo tanto, esto que ven, por ejemplo, son resultados a necesidades de información que tienen los usuarios del Consorcio de Educación de Barcelona. Ya no se espera que ellos pidan la información. Ya se les da y se les da en una forma que ellos, tal como se están tramitando los sistemas una vez se ha completado la transformación digital datificada,
tal como se está tramitando, ya pueden ir tomando decisiones en tiempo real, porque se están viendo cómo se van generando los datos, cómo se van gestionando y en qué punto pues, se están produciendo las incidencias que se tienen que resolver, o incluso cuando se abren nuevas posibilidades de combinar datos, pues también se les va añadiendo estas posibilidades a los mismos entornos de consumo de información. Lo que ve el usuario se parece en algo al documento capturado o que ha entrado en la organización en primer lugar. No, pero tampoco es necesario que sea así. Lo que ve es aquella información veraz y consolidada que le sirve para tomar decisiones fiables y acertadas. Por lo tanto, se abre una ventana de oportunidad muy importante para los archivistas que debemos aprovechar. En muchos casos ya se está aprovechando, pero es importante aprovechar este momento antes de que el robot de Tesla pues lo haga por nosotros y nos vaya sustituyendo a todos. De acuerdo. Muchas gracias, ha sido un placer compartir esta conferencia con ustedes y queda a su disposición por si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Realmente es súper interesante, muchos retos y también muchas oportunidades que tenemos como archivistas de aportar a nuestra profesión. Vamos a ver si tenemos dudas. En realidad, al ser una conferencia inaugural, no se estilan tener preguntas, sin embargo, voy a corroborar. Yo sí tengo una duda. Adelante. ¿Cómo qué medidas se pueden tomar para que no se tome tanto tiempo depurando los datos? Sí, a ver, un poco son las que ya he comentado. En principio es, en primer lugar, intentar intervenir sobre los datos origen, pues esto lo que comentaba, es decir, transformando los procesos para que los datos se generen de mayor calidad, etcétera. Y otra es lo que se utiliza cada vez más cuando esto no es posible porque ya se está en tiempo de explotación, pues utilizando pues cada vez más pues, robots administrativos o sistemas de machine learning para procesar automáticamente los datos a explotar. Muchas gracias. ¿Y qué era explotación? ¿Perdón? ¿Qué era explotación? Es que no me quedó claro eso. Explotación es el análisis y la generación de productos de información a partir de los datos. La extracción de conclusiones o bien la generación de productos de información, visualización, cuadros de mando, etcétera, a partir de los datos. Ok, muchas gracias. Tenemos una consulta en el chat. ¿Qué tanto impacta la gobernanza en un nuevo manejo de datos? Sí, de hecho, es lo que comentábamos, es decir, la gobernanza de la información es común, y un poco es la conclusión que yo quería arrojar en esta conferencia. La gobernanza de los datos, el concepto de gobierno de los datos o el concepto de gobierno de la información es común, tanto si estamos fijándonos en información estructurada como en la información en general, incluyendo información no estructurada, documentos, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos, estamos en un mismo ámbito. Un ámbito que no tiene un protagonista claro, sino que implica, obviamente, un trabajo en equipo entre archivistas, entre, obviamente, responsables de informática, entre expertos de datos o analistas de datos, entre juristas o el ámbito legal, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Quién sea el líder de este ámbito? Pues bueno, es algo que está por definir y aquí es donde quizás muchas veces se genera esta confusión de qué se está gobernando, ¿no? Pero lo que sí que es cierto y que cada vez está más claro es qué se relaciona en esta gobernanza. Y en este caso, en esta gobernanza se relacionan todas las manifestaciones de la información, todas las herramientas que se utilizan para gestionar información, todos los agentes que participan en la gestión de la información de una forma u otra y todos los procesos o actividades que dan sentido a que aparezcan datos o documentos en la organización. Jordi, una última pregunta.
indican qué sistemas de análisis de datos utilizan. ¿Perdón? ¿Qué ¿Qué sistemas, sistemas de, ajá, ¿A qué sistemas de análisis o de visualización de datos utilizamos nosotros en el consorcio? exacto. Yo preferiría no decirlo para no dar nombres comerciales. Utilizamos distintas aplicaciones. Utilizamos dos sistemas para de Machine Learning e inteligencia artificial. Utilizamos pues 2 herramientas de momento. Ahora incorporaremos 2 más de visualización. Estamos analizando herramientas de virtualización, pero prefiero no decir nombres concretos porque son marcas comerciales. Claro, Jordi, bueno, muchísimas gracias. No sé si María Teresa. No, nada más un comentario en relación con la pregunta que hizo Silvia Sarabia, creo que es. Y lo que comentaba Jordi en la conferencia, que esto de la gestión documental enfocada a datos no nos debe dar miedo, es una oportunidad más bien para los archivistas. Y sobre todo en el caso de Costa Rica, que se habla tanto de, perdón, de gobierno y Estado abierto, donde se han emitido decretos que hablan sobre los datos abiertos, donde se habla de la accesibilidad de los datos abiertos, de utilizar los datos abiertos, etcétera, y que han hecho una lista taxativa de cuáles son esos datos abiertos que deben estar en los portales web de todas las instituciones públicas. Y cuando uno analiza eso, lo que ve es que hay documentos que al final no cumplen con ninguna de esas características que se han dicho en los decretos, porque son los presupuestos que cualquier ciudadano lo abre y no entiende nada porque son datos que no son hechos para el ciudadano. A veces ni para los mismos funcionarios públicos. Si uno no sabe nada de presupuestos y cómo se manejan las partidas y subpartidas, no entiende nada de eso. Y así se ponen, y ya creemos que con eso se está cumpliendo los pilares de gobierno abierto. Y ahí es donde los archivistas creo que tenemos una gran oportunidad de empezar a promover esa cultura de los datos y que no haya esa confusión, como bien lo explicó Jordi, entre que creyendo que poniendo un documento estamos poniendo datos abiertos, y eso no es cierto. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, compartimos en el chat también lo que es el canal del proyecto de extensión docente. Finalizamos este evento agradeciendo a Jordi, siempre atento y dispuesto a colaborarnos, compartir sus conocimientos. Realmente para nosotros es súper valioso. También agradecer a todos los que nos acompañaron, los estudiantes, docentes, colegas, no solamente de Costa Rica, sino también de otros países. Vemos aquí algunos comentarios de agradecimiento, felicitaciones a Jordi, muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jordi, por tan excelente conferencia. Nos vemos en noviembre, ¿verdad? Sí, nos vemos en noviembre. Lo tengo pendiente. Bueno, muchas gracias, Jordi. Un Gracias abrazo. a todos. Muchas gracias, un placer y muchos recuerdos.